El arte barroco. El arte barroco es un periodo de la historia del arte que tuvo influencia en diversas disciplinas: literatura, escultura, pintura, arquitectura, danza y música. Se encuentra ubicado entre los periodos del Renacimiento y el Neoclásico, aproximadamente entre el siglo XVII y XIX. Nace en Italia durante la primera mitad del siglo XVI, como continuación del manierismo italiano. Posteriormente se extiende por la mayoría de los países católicos europeos. El término barroco fue designado por críticos posteriores, quienes utilizaron la palabra portuguesa barroco, que significa joya falsa, para referirse de forma peyorativa al exceso de énfasis y abundancia en ornamentación, que contrastaba con la racionalidad clara y sobria de la Ilustración. Es sencillo recordar este movimiento con palabras como recargado, exageración y ostentación. El barroco se crea a partir de la necesidad de la Iglesia Católica de reafirmar su doctrina, defender sus tradiciones y reformar costumbres. La Iglesia Católica se encontraba quebrantada ante la religión protestante que surgió en Alemania en el siglo XVI. Esta se subdividió en varias iglesias, dando paso al movimiento de la Reforma. Es de ahí que surge la respuesta de la Iglesia romana, la Contrarreforma católica. Entre las manifestaciones culturales de este movimiento se desarrolla el estilo barroco. La Iglesia Católica solicitaba a sus artistas alejarse de los temas paganos del Renacimiento, evitar los desnudos o escenas escandalosas. En las artes visuales y en la música, se les pedía enardecer la devoción mediante los estímulos psicológicos. Entre las causas sociales y psicológicas, la guerra y la violencia del siglo XVII atormentaba a la población europea. Dolor y muerte eran temas de la vida diaria. Por estas razones se invitaba a las personas a amar las pasiones de la vida, el movimiento y el color, como si se tratase de una obra de teatro. En la arquitectura, escultura y la pintura, el juego de las sombras son características importantes del período. Surge el tenebrismo, que no es más que una aplicación radical del claroscuro, donde la luz choca con violencia en la sombra y las escenas sobresalen en un fondo sin fondo. Fue Caravaggio el iniciador de esta escuela. Utilizó este juego de luz y sombras para reflejar su vida agitada. Sin embargo, se ignora su influencia en la época. Es en España a finales del siglo XVI donde la técnica cobra gran relevancia con las obras del catalán Francisco Ribalta. El manierismo es un antecedente artístico del barroco que se desarrolla en Italia en el siglo XVI. Es de este estilo donde proviene el gesto expresivo del barroco. Manierismo proviene de la palabra italiana maniera, literalmente traducido como manera. Se caracteriza por el uso de figuras muy exageradas, a menudo con posturas forzadas o con efectos dramáticos y con una elección de colores bastante arbitraria. Este procuraba tener efectos más emotivos y de mayor movimiento en la figura humana. El barroco hereda estas características del manierismo, que encajaban totalmente con el espíritu de la Contrarreforma católica, que utilizaba la teatralidad en la expresión como medio para ganar fieles a través de la emoción. Es posible afirmar que la arquitectura barroca, más que un estilo de arquitectura, es una forma de decoración arquitectónica. El predominio de elementos decorativos abunda en las fachadas. Numerosas cornisas, ventanas ovaladas, arcos mixtilíneos, columnas griegas, romanas y salomónicas. Se adoptan las líneas curvas para generar mayor dinamismo y expresividad. Las plantas de las construcciones tienden a alejarse de las líneas rectas, y se comienzan a utilizar plantas circulares, elípticas o mixtilíneas. Las paredes llegan a ser cóncavas y convexas. Se utiliza la curva y la espiral en el diseño de las escaleras de los palacios, dando una perspectiva de infinito. También en las construcciones utilizan el claroscuro, donde por medio de efectos luminosos se expresa su gusto por lo dramático, escenográfico y la teatralidad.
En el barroco nace la preocupación por la urbanización, se comenzó a utilizar las decoraciones características del periodo en recintos públicos, ya que la imagen del gobernante dependía de la majestuosidad de la ciudad y del número de habitantes. Se construyen plazas como reflejo y símbolo de poder civil o religioso. El arte rococó. Junto con el barroco, existe una época de contrarreacción que nace a principios del siglo XVIII, que rompe con la oscuridad y pesimismo del estilo pasado. Este movimiento es llamado rococó y es normalmente englobado dentro del estilo barroco dado a su inexistente ideología y arduo enfoque en lo estético. Nace en Francia durante el reinado de Luis XV, quien explotaba a su pueblo para que su corte viviera en extrema opulencia. A pesar de su predecesor hubiera apoyado la idea de la igualdad, la corte de Luis XV seguía teniendo gastos muy exagerados para continuar con el esplendor acostumbrado. Los bailes, cenas de gala y obras de teatros estaban a la orden del día, donde lucían lujosos vestidos y chaquetas, con los aderezos más costosos. Para mantener este ritmo de vida, cada vez se oprimía más al pueblo francés, hasta el extremo donde los obligan a levantarse por la fuerza para hacerse escuchar. En este periodo es donde nace el concepto de moda, estableciendo cánones de vestimenta para hombre y mujer. Los vestidos eran distintivos por su fantasía, asimetría, sus finos detalles y su ligereza. Su belleza se encontraba acentuada por el uso de sus tejidos. La mayoría de las prendas femeninas consistían en un corpiño con mangas estrechas adornadas con cascadas de encajes y de bordados. La falda cónica era llamada crinolina y seguía un diseño oval que se encontraba reforzado por aros de alambre o de metal. Los peinados y los accesorios como abanico, guantes y paraguas formaban parte de un todo con la vestimenta. La ropa masculina estaba tan decorada con volantes o bordados que parecía afeminada. Los pantalones solo llegaban hasta la rodilla y eran complementados con medias blancas. Más adelante el uso de la chaqueta con lados reforzados se convirtió en una prenda indispensable del armario masculino. Al igual que su moda, la escultura del periodo tomaba placer en la asimetría. Sus temas banales e intrincado diseño hacía una mejor representación de ellos mismos que en el periodo barroco. Dentro de la escultura se pueden identificar piezas no convencionales como figuras de porcelana, estatuas metálicas y hasta muebles de la época. Existía una fascinación por el carácter exótico de las artes chinas que fueron imitadas principalmente en esculturas. Los escultores de esta época pudieron conseguir una expresión psicológica, sobre todo con un gran detalle de labios y ojos. Por medio de las sombras, lograron reproducir con extraordinaria belleza los párpados y los globos oculares, que le daban una gran expresión y realismo a cada una de sus obras. Para su trabajo prefirieron materiales blandos, como el yeso y el barro. En la arquitectura los edificios mantienen un trazado externo simple. El interior es un lugar de fantasía y colorido que se desborda con piezas de porcelanas, telas o lacas además del uso indiscriminado de colores pastel. La forma predominante para la planta arquitectónica era la circular, donde se construía un pabellón central, generalmente entre dos alas bajas y curvas y por supuesto siempre que fuera posible rodeado de un jardín. Se descartan los marcos de ángulo recto y se adoptan las ventanas arqueadas. El aspecto más destacable de la arquitectura rococó fue su distribución interna. Los edificios tienen estancas especializadas para cada función y una proporción espaciosa en sus habitaciones. Por sus características era costoso construir edificaciones oficinales con estas tendencias, sin embargo estas residencias eran perfectas para la nobleza y la alta burguesía que tenían los medios económicos necesarios para su elaboración. Sin duda estas dos épocas estuvieron llenas de derroche y opulencia, sin embargo han dejado un gran legado en la historia del arte, así como una ideología un poco decadente que nos hace reflexionar una vez más, cuánto vale la opresión de un pueblo en relación con los caprichos personales de un gobierno.